Hey, ¿qué pasó, gente de Ayudinga? Bienvenidos a un nuevo video. Hablemos de funciones trigonométricas. Hasta el momento solamente hemos visto el seno y el coseno y probablemente pensarás, bueno, ¿y eso es lo único que existe? Y la respuesta es no. Tenemos aquí otras 4 funciones trigonométricas que van a complementar el conocimiento que ya tienes de lo que hemos visto antes. No te preocupes, no son difíciles. Vamos a conocer casi la misma teoría que hemos visto en otras funciones trigonométricas que son las del seno y el coseno. Por ejemplo, el periodo o cómo se ve, cómo se valoriza, algunas propiedades de ellas, ¿ok? Te voy a mostrar la teoría que es justamente todo lo que está en pantalla. Es mucho, pero no es compleja, te la voy a explicar pasito a pasito. Primero que nada, el título, funciones trigonométricas. Vamos a ver 4 funciones, específicamente la de tangente, cotangente, cosecante y secante. Ya te las explico, ya te digo por qué hay tantas letras. También te voy a enseñar unas gráficas, pero esas están ocultas allá atrás. Entonces, la primera que vamos a ver en este video es la función tangente. No te enredes con esa letra A, no estamos hablando de la arcotangente, que de hecho eso no tiene nada que ver, pero lo veremos en otro video. Esta es la función tangente. ¿Qué significa esa letra A que puedes ver aquí, que puedes ver aquí, que puedes ver aquí y que puedes ver aquí? La letra A es cualquier número, un 2, un 8, un menos 5, cualquier número que vaya a acompañar a la función. Luego tenemos tangente, que tangente es la función como tal, y tenemos un paréntesis. Dentro del paréntesis se encuentra el ángulo. En este caso, el ángulo es K por X. La X siempre va a estar. Y la letra K solamente te indica que ahí puede haber cualquier otro número, un 5, un 8, un menos 2, un 2 tercios, ¿ok? El número que se te ocurra, hasta un raíz de 3, raíz cuadrada de 3. Te voy a poner un ejemplo rápido numérico para que veas cómo se vería teniendo en lugar de la A y la K cualquier otro valor. Por ejemplo, Y es igual a 3 tangente de 1 medio X. Entonces, de esta manera ahora puedes entender qué significa la letra A. La letra A va a representar cualquier número que esté multiplicando a la función, en este caso, un 3. Y la letra K va a representar cualquier número que esté multiplicando al ángulo, que esté alterando al ángulo, en este caso, un medio. Y me preguntarás, ¿y por qué necesito saber quién es A y quién es K? Pues la A por ahora no te va a decir nada, pero la K te va a dar el periodo fundamental de tu función trigonométrica. Acuérdate que el periodo fundamental es ese espacio horizontal en donde la función no se repite, ¿ok? Se dibuja totalmente única. Y en el siguiente periodo, entonces ahí se repite completamente. Ahora con la imagen vas a poder verlo, pero ahora vamos a concentrarnos en cómo se calcula el periodo. Lo que te voy a mencionar, que está en color rojo, funciona tanto para la tangente como para la cotangente. Ojo, no son iguales. Tangente no es lo mismo que cotangente. TAN es la reducción de tangente, es la escritura de tangente. COT es la manera de escribir cotangente. Son 2 funciones totalmente distintas, ¿ok? Pero tienen el mismo periodo. Ambas tienen un periodo de pi, ¿ok? Pero si tuvieras una letra K, si en la letra K tuvieras cualquier otro número, como un medio, como un 8, como un 20, el periodo va a cambiar. Y vamos a ver en otro video cómo alterar el periodo de la función. Pero por ahora, para poder conocer el periodo de la función, lo que vas a hacer es que vas a dividir pi entre K. Así de sencillo. Y recordar que K tiene que ser mayor a 0. Entonces, ¿no puedo tener un menos 3 dentro de la letra K? Sí puedes, pero solo vas a tomar al valor 3. Solamente el 3 te interesa, ¿ok? Podrías decir que es el valor absoluto de K, si lo quieres ver de esa manera, porque si yo tuviera, en lugar de un medio X, tuviera menos un medio X, ese negativo lo único que va a hacer es alterar la función, pero no el periodo. Entonces ya sabes, para tangente y cotangente, si necesitas conocer el periodo, agarras el valor que está multiplicando a la X y pi lo divides entre ese valor. Y listo. Aquí puedes encontrar la notación de la función tangente y cotangente y se observa cómo esta va a cambiar en su periodo de acuerdo a pi. O en otras palabras, cualquier valor que metas aquí y le sumes pi va a dar exactamente la función original. O en otras palabras, la función está trasladada en pi unidades. Muy bien,
Vamos a ver cómo se ven dibujadas. En pantalla vas a encontrar esta de aquí y esta de acá, la función tangente y la función cotangente. A simple vista se ven muy similares. A simple vista parece que la cotangente es el contrario de la tangente. Pero no son iguales, ¿ok? Tienen sus diferencias. Primero que nada, ambas tienen asíntotas verticales. La asíntota que está en punteado, recuerda que la asíntota es un espacio de la función en donde la función no existe. Es un espacio de mi campo, de mi eje coordenado en donde la función no existe. Quiere decir que en esta línea punteada no van a encontrar a la función. Si intentan valorizar la función en ese punto, les va a dar error. ¿Por qué? Porque no van a poder encontrar ese valor. ¿Qué más podemos observar? Que todas las funciones, tanto tangente como cotangente, en cualquiera de sus tramos intersecta al eje de las X. Lo hace aquí, lo hace aquí, lo hace aquí y lo hace acá. Y acá también, lo hace aquí, aquí, aquí y acá. Lo interesante es que si yo mido la distancia entre intersección e intersección, voy a encontrar casualmente la medida del periodo de la función. Entonces, en este caso, esta función que es tangente de x, ¿qué está multiplicando a la x? Un número 1, ¿verdad? Y si dijimos que para encontrar el periodo era pi entre k, y en este caso k vale 1, sería pi entre 1. O sea que el periodo de esa tangente de x es de pi. Pues así es, si yo mido de aquí a acá, la distancia es pi. Otra característica importante es que entre asíntota y asíntota también va a medir la distancia del periodo de la función. Quiere decir que entre línea punteada y línea punteada tiene que medir pi. Finalmente, otra característica importante, dijimos que el periodo es la distancia necesaria para que se repita la función. Si yo trato de valorizar ese punto que está ahí, para que me vuelva a dar ese valor tengo que moverme pi unidades, ¿vale? Entonces, ahora puedes entender bien de qué va el periodo. Recuerda que estas funciones son funciones periódicas, repetitivas, ¿vale? Bien, solo para finalizar, y si te preguntan, ¿y cuál es tangente? ¿Y cuál es cotangente? La tangente sube, ¿vale? Porque recuerda que tú cuando estás graficando, tú lees de izquierda a derecha. Que a ver, que inicias en 0, 1, 2, 3, 4 y te vas hacia la derecha. Entonces la función de tangente sube, ¿bien? La función de cotangente es lo contrario. La función de cotangente baja de esa manera. Y ahí está la diferencia. Entonces, de esa manera puedes distinguir entre una función tangente y una función cotangente. La función tangente va a subir, la función cotangente va a bajar, ¿ok? Son como un espejo, pero ojo, que no son iguales. Bien, vamos a ver entonces qué sucede con las otras dos funciones que no te he mencionado, que precisamente son la cosecante y la secante, pero ahí no dice cosecante y ahí no dice secante. Claro que no, es que esa es la manera en cómo se escribe cuando estás haciendo procesos matemáticos. CSC es cosecante, SEC es secante, ¿vale? La cosecante y la secante ambas van a tener un periodo fundamental de 2pi, como puedes observar aquí. Ahora, ese periodo puede cambiar si la función tiene un valor en k que sea diferente a 1, por ejemplo, un 2, un 8, un 20. Ahorita solamente te estoy enseñando la función de la manera más básica posible. Más adelante, en otros videos, vamos a ver qué sucede cuando lo multiplicas por otros valores, en este caso cuando el ángulo lo multiplicas por otros valores. Entonces, si yo aquí a la k le meto un 3, sería 2pi entre 3, y eso hace que cambie precisamente el periodo de la función. Es justamente lo que explica la definición teórica de la función cosecante y la función secante. Sea la función cosecante x más 2pi, el 2pi es el periodo fundamental. Recuerda que esto es una función periódica, se repite, en este caso se repite en 2pi unidades horizontales. Ojo, si yo aquí en x le meto cualquier valor, el que tú quieras, un 1, un 8, un 3, lo que me dé el ángulo va a ser exactamente lo mismo que si yo aquí meto ese mismo 1, 8 o 3. Si yo reemplazo aquí la x y reemplazo aquí la x, me tienen que dar exactamente el mismo valor, porque es una función periódica. Vamos a ver cómo se observaría la gráfica.
Parecen enredadas, parecen iguales, parece que las gráficas que estamos viendo son iguales, pero tienen ligeras diferencias que debes prestar atención para poder distinguir una de otra. Tenemos aquí la función cosecante y acá abajo la función secante. La cosecante es la gráfica que está en color verde. La línea punteada, ahorita te digo de qué va el asunto. En la función secante es la función de color rojo. Y la línea punteada, ahorita vamos a observar de qué trata. Por ahora solamente enfócate en la función verde y en la función roja. Para la función verde, o verde agua, si lo quieres ver así, que es la función cosecante, ¿cuáles son sus propiedades? Punto número 1, no toca al eje de las X. Y eso es muy importante, no interseca al eje de las X. Y es que también funciona con la secante. La secante no toca al eje de las X. Mira cómo hasta aquí llega, hasta aquí llega, hasta aquí llega. No toca al eje de las X. Probablemente tú por ahí vas a ver alguna función secante y cosecante que sí interseca al eje de las X. A ver, que sí se puede. El asunto es que esa función ha sido trasladada. Y nosotros vamos a ver cómo trasladar funciones después. Ahorita no. Entonces, yo ahorita te estoy enseñando la función más básica, que es la cosecante de X y la secante de X, porque evidentemente estas pueden ser alteradas, se pueden mover hacia arriba, se pueden mover hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, se pueden hacer más largas, más cortas, más bajitas, más largas, ¿ok? Pueden ser alteradas como alterábamos la función seno y coseno, ¿ok? Pero ahorita nos enfocamos en la función básica. La función cosecante, ¿qué propiedades tiene? Que inicia después del cero. Mira cómo aquí está el eje vertical. Bueno, ella inicia después. Podemos ver que también hay asíntotas verticales, que en este caso no te las he marcado, pero sí que hay asíntotas verticales. En la función secante también hay asíntotas verticales, y entre asíntota y asíntota vas a encontrar el periodo de 2pi, ¿vale? Esto tiene distancia de 2pi, 2pi, 2pi y 2pi. Pero ojo, solamente 2pi porque es la función básica. De otra manera sería 2pi entre k. Ese sería el periodo de tu función. ¿Qué más podemos ver? Hablemos entonces de esta función que está en color morado y que está punteada. La función seno. Resulta que tú recordarás de tus clases de trigonometría que la función seno y la función cosecante tienen cierta relación interesante entre sí, ¿vale? A ver, que la función seno no es igual a 1 sobre la cosecante de la misma función. Entonces, si la función seno de x es igual a 1 entre la cosecante de x, aquí podemos notar que existe cierta particularidad. Si graficamos la función seno y graficamos la función cosecante, notaremos que ambas se juntan en sus puntos más altos y más bajos. El punto más bajo de mi función cosecante se une con el punto más alto de la función seno, aquí y acá. Asimismo, el punto más bajo de mi función seno se une con el punto más alto de la parte inferior de mi función cosecante, aquí y acá. Solamente es una peculiaridad interesante que deberías conocer. ¿Bien? Bien. Para la secante se cumple la misma propiedad, pero ahora la relación es en la función coseno con la función secante. Si tú graficas la función coseno de x y la función secante de x, notarás que también se juntan en los puntos más altos y más bajos. Bien, ¿y cómo logro diferenciar entonces la función secante de la cosecante? Yo te mencioné que la función cosecante inicia después del eje vertical, mientras que la función secante inicia justamente ahí, a la mitad del eje vertical, donde justamente x vale 0, ¿vale? Nota cómo el punto más bajo de mi primera función se encuentra a la mitad, sobre el eje vertical. Entonces, podríamos decir que si bien son la misma función, se encuentran desfasadas. Precisamente, se encuentran desfasadas. Yo te expliqué en la clase de seno y coseno que la función seno y la función coseno, para efectos prácticos y visuales, se ven igual, solamente una está desfasada, ¿vale? Observa cómo la función seno inicia aquí y la función coseno está desfasada hacia la izquierda medio periodo. Pues lo mismo sucede con la función cosecante y secante. La función cosecante inicia aquí y la función secante se ha desfasado medio periodo. Entonces, no son iguales, pero ya sabes cómo distinguirlas. Si me preguntas, ¿y yo cómo las valorizo? Entonces te recomiendo que vayas a ver la clase donde te enseño a valorizar las funciones de seno y coseno, porque se hace exactamente lo mismo con estas funciones. Cualquiera que quieras valorizar, tangente, cotangente, cosecante o secante, simplemente tienes que dividir tu eje horizontal en diferentes intervalos,
los intervalos va a depender de ti y de tu profesor, y tienes que meter valores a todas las x, hacer tu tabla de, evidentemente, valores y versus x, y poner puntitos. ¿Cuántos puntitos? Los que tú necesites, pero por lo menos 5 puntos como mínimo para cada función, ¿vale? Y solamente queda poner muchos puntos para poder formar esas gráficas. Ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado esta clase, espero que hayas entendido un poco más sobre las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante, y nos vemos en el siguiente video con cosas también muy interesantes. Ahí te ves.